Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Hoy vamos a leer la primera parte y mañana terminamos este pasaje. Juan capítulo 7, versículo 10 dice: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Recuerda que ayer leímos que los hermanos de Jesús le habían dicho que subiera con ellos a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús les dijo que no, que todavía no era el tiempo, que subieran ellos adelante y que Jesús luego subiría. Y Jesús efectivamente subió después de que ellos se fueron, porque si Jesús hubiera subido con ellos, con un gran grupo de personas, no había podido pasar desapercibido y él quería pasar desapercibido. Jesús es Dios y Él hace como le place, porque Él lo sabe todo. Él sabe cuándo es el mejor tiempo para cada cosa. Por eso Dios responde nuestras oraciones no cuando nosotros queremos, sino en el tiempo de Él, porque Él sabe cuál es el mejor momento para cada cosa. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando permitimos que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, es decir, cuando nos llenamos, nos alimentamos del pan del cielo, que es la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, nuestro entendimiento se va renovando y así vamos siendo transformados y comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y también está escrito, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Wow! La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y su bendición no añade tristeza. ¡Wow! Qué hermoso, qué misericordioso es el Señor para con nosotros. Entonces, tú sigue orando sin desmayar, confiando en Dios, pidiendo que se haga su voluntad y no la tuya, porque Él hará cuando sea el tiempo de Él, porque solo Dios sabe cuándo es el mejor tiempo para cada cosa. Sigamos leyendo. Versículos 11 y 12. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. ¡Wow! Como siempre. Mira que aún del Hijo de Dios, unos decían que era bueno y otros decían que no, que engañaba al pueblo. Así es siempre con todo, la voz de Dios y la voz del enemigo de Dios, la verdad y la mentira. ¿A cuál escucharemos? Juan capítulo 10, versículo 25 al 28 dice: Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Convirtámonos a Dios de todo corazón y roguémosle a Él que nosotros solo escuchemos su voz y que no seamos engañados, porque las ovejas de Dios oyen su voz y lo siguen, es decir, lo obedecen. Y Él ha dejado su voz por escrito en la palabra de Dios, y las ovejas de Dios recibirán vida eterna y nadie las arrebatará de su mano. Gloria a Dios. Pregunta: ¿tú quieres ser una oveja de Dios y escuchar su voz? Entonces acepta a Jesús en tu corazón y obedece la palabra de Dios. Asimismo, en el mundo hay personas que dicen que esto es bueno, otras dicen que eso mismo es malo, en fin, porque siempre está la voz de Dios y la voz del enemigo, la verdad y la mentira. Pero tú ve a la fuente, acude a la palabra de Dios, que es verdad, y entonces tú serás iluminado con la luz de Dios para que veas la luz, para que veas con claridad. El Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En la luz de Dios veremos la luz. Pero si andamos alejados de Dios, estaremos en tinieblas, en oscuridad. Y en la oscuridad, ¿quién puede ver? Nadie. Por eso los que andan en tinieblas son engañados. Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14 dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Wow! No sigamos a ciegos, sigamos la palabra de Dios. Roguemos a Dios que sea Él iluminando nuestras vidas para que veamos la luz y que solo escuchemos su voz y obedezcamos a su voz para que no seamos engañados. Y para eso debemos mantenernos en oración, alabando a Dios y escudriñando cada día las Escrituras. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¡Wow! Así de tremendo era que tenían miedo de los judíos, es decir, de los moradores de Judea, de las autoridades de Judea. Tanto que no podían hablar abiertamente de Jesucristo, el Hijo de Dios, por miedo a ellos. Versículos 14 y 15. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Mira qué contradicción tan grande. Por un lado, los judíos querían matar a Jesús
porque se ofendían por sus palabras, y por otro, se maravillaban con la sabiduría con la que enseñaba. ¡Wow! ¡Qué contradictorio, ¿cierto? Pero ni aún así se daban cuenta que los equivocados eran ellos mismos y no Jesucristo. Versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¡Wow! La doctrina de Jesús es la doctrina del Padre Santo. Por eso nosotros debemos buscar una iglesia de sana doctrina, aquella que enseñe la verdad, la palabra de Dios, y no falsa doctrina manipulada y con falsas teorías de hombres. Colosenses 2:8 dice, mira lo que dice este versículo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay iglesias que son de falsa doctrina, según las tradiciones de los hombres, y otras han convertido la palabra de Dios en un negocio, solo para enriquecer sus bolsillos. No está mal que reciban aportes de la congregación, porque eso está escrito en la Biblia, sino que se alejan de la sana doctrina. No predican a Jesús, predican solo el evangelio de la prosperidad. Es decir, solamente hablan del dinero y el dinero y el dinero, y les va a ir bien y Dios los va a prosperar, y denme dinero porque es que Dios los va a prosperar a ustedes y les va a dar muchísimo, y la prosperidad, y eso es lo único que predican todo el año. Y todo lo que leen de la Biblia siempre terminan enfocándolo hacia la prosperidad, para manipular y sacarles más dinero. Pero no hablan del día de la ira de Dios, no hablan del arrebatamiento de la iglesia, no hablan de Cristo, y si lo predican, lo tergiversan y terminan es en la prosperidad. Solo hablan de falsa doctrina manipulada con el único objetivo que la gente les dé dinero, que es lo único que les interesa, o de enseñorearse de la congregación, como ya hemos leído en otras oportunidades, y enseñan herejías encubiertas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira, hay iglesias que dicen la verdad, pero encubiertamente, iglesias y personas, pero encubiertamente enseñan falsas doctrinas, herejías. Así actúa el enemigo. El enemigo es astuto, el enemigo no es bobo. El enemigo dice la verdad, pero en medio de eso mete camuflada la mentira, y entonces la presa cae. Son lobos vestidos de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sigamos leyendo y roguemos a Dios que solo escuchemos su voz y que no seamos engañados.
y la voz de Dios está escrita en la Biblia. Dios es tan grande y tan misericordioso que nos dejó escrita su palabra. Wow, nosotros solamente tenemos es que sacar un tiempo cada día a la fuerza, porque sé que no es fácil con trabajo, con familia, con esto, con lo otro. Toca a la fuerza a hacer un tiempo de al menos 1 hora cada día para alabar a Dios, para orar a Dios y para escudriñar su palabra. Versículo 17. Oye este versículo. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! La clave está en cuán dispuestos estamos nosotros realmente de corazón a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios. Por eso debemos mantenernos en oración todo el tiempo, pidiendo en todo momento que seamos llenados con el Espíritu Santo de Dios para que no seamos engañados. Debemos escudriñar nosotros mismos las Escrituras para ver si lo que nos están diciendo es verdad. Y por sobre todo, anhelar en nuestro corazón de verdad, a hacer la voluntad de Dios, ser obedientes al Señor. Mira, el apóstol Pablo fue un gran apóstol de Jesucristo. Él escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento que un día leeremos también con el favor de Dios. Y gracias a su ministerio, el día de hoy, tú y yo, y todos los que no somos judíos, es decir, los que somos gentiles, como nos llama la Biblia a los que no somos judíos, hemos recibido la palabra de Dios gracias al ministerio del apóstol Pablo, porque él fue por toda esa región, por el Mediterráneo, por la costa del Mediterráneo, Grecia, parte de Italia, Asia Menor, predicando el Evangelio. Y mira lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Wow! Pablo fue a Berea y predicaba, y las personas allí recibieron la palabra, y lo que hacían era que cada día escudriñaban ellos mismos las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Y la Biblia, ¿qué dice de estas personas? Dicen que eran, ¿qué? Nobles. ¡Wow! Entonces, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es eso. Cada día orar, alabar a Dios y escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que nos están diciendo es verdad. Claro está, siempre pidiéndole a Dios que nos dé el Espíritu Santo para que nos dé revelación de su palabra y nosotros la podamos entender. Escudriña, cada día escudriña la palabra de Dios para que tu entendimiento sea renovado, para que seas transformado conforme a la voluntad de Dios y compruebes por ti mismo
que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Bendito y alabado sea el Señor.